Bueno, para comenzar, ¿qué es el trastorno bipolar? Bueno, el trastorno afectivo bipolar es un padecimiento que involucra el afecto o la afectividad, quiere decir los estados emocionales. Tal vez es el padecimiento que incluye la mayor expresión de los extremos de las emociones. Si graficáramos las emociones y tuviéramos una línea donde tenemos variaciones normales en las emociones, esa línea le llamamos eutimia. Quiere decir que todos tenemos emociones que pueden ir cambiando con los acontecimientos naturales de la vida. Si estas emociones van cambiando un poco y regresan siempre a su basal, quiere decir que tenemos eutimia. Un padecimiento o un trastorno implica una expresión de síntomas que se alejan de la norma, y entonces específicamente en el trastorno afectivo bipolar tenemos una expresión de emociones, digamos, gráficamente hacia arriba, que implicaría la manía, es decir, la expansión, la elevación del estado anímico. La persona tiene mucha energía, mucha motivación, muchas actividades, y yéndose hasta el tope de esa posibilidad se encuentra la manía, y en un intermedio entre la manía y la eutimia pues está la hipomanía, que es como una manía chiquita, decía el maestro, ¿no? Si regresamos a la basal y ahora nos fuéramos hacia abajo se encuentran los estados depresivos, leve, moderado, grave y profundo. Y una persona con un trastorno afectivo bipolar entonces tiene una expresión de virar de manía o hipomanía hacia los estados depresivos en forma periódica y cíclica. Dependiendo la severidad sintomática con la que lo hace, puede ser un trastorno afectivo bipolar tipo 1, tipo 2, o incluso una serie de subclasificaciones que se llaman trastorno afectivo bipolar sin especificación, porque cumplen medianamente con los criterios diagnósticos de uno o de otro, y entonces se dejan en ese cajón. También hay variantes muy peculiares, como cicladores rápidos y cosas por el estilo, pero dependen mucho de las características. Existe un sistema de clasificación con una serie de datos muy precisos que están registrados en los manuales de diagnóstico, que son consultables en cualquier buscador. En los países de habla hispana, como el nuestro, generalmente nos basamos en la Clasificación Internacional de Enfermedades. En los países anglosajones o en los países del norte, Estados Unidos, Canadá, generalmente se basan en los diagnósticos estadísticos de salud mental, que es el famoso DSM, que va en la versión 5. Nuestra Clasificación Internacional de Enfermedades va en la versión número 11. Y ambos están ahí codificados con sus criterios diagnósticos para establecer cada uno, y con la precisión de decir tantos de tantos tiene que tener para llamarse tal, o tantos de tantos para llamarse de esta otra manera, ¿no? Ese es el trastorno afectivo bipolar. Al tener estos cambios tan importantes en las emociones, obviamente las personas se conducen en función de qué síntomas estén predominantes. Si las personas están en manía, pues las personas tienen mucha energía, mucha motivación, y entonces se conducen de una manera acorde a eso, y a lo mejor se sienten en ese momento las personas más bellas, más inteligentes, más capaces, etc. Entonces su conducta es acorde a ello, y pueden hacer muchos errores de juicio y de conducta muy llamativos, ¿no? Aquí en Querétaro, por ejemplo, hay un personaje muy ilustrativo de ello, que es conocido un poco como el ánimo, un tipo que sale en un vehículo amarillo, que yo he tenido oportunidad de entrevistar un par de veces, y entonces este personaje pues pinta su vehículo de amarillo, le pone ánimo, un coche, una camioneta, y luego anda dando vueltas por toda la ciudad, gritándole a todo el mundo ánimo. No es inofensivo, echa porras, pero tiene una historia personal muy peculiar, y no es que todo el tiempo en su vida esté así, pasa una temporadita así, y seguramente luego se encierra en su casa o en su negocio, es una especie como de mecánico, y ahí se pone a lo mejor en estadios depresivos y vira al otro polo. Se llama trastorno afectivo bipolar. Están los dos polos de la máxima expresión de emociones, y en la parte depresiva pues con síntomas depresivos muy característicos, ¿no? Que baja el ánimo, que baja la energía, que baja la motivación,
que se deja de tener la capacidad de experimentar placer y que bueno, una persona que se acerca a los estadios depresivos tiene mucho más riesgo de pensar en que no vale la pena seguir viviendo y tener riesgo depresivo, ¿no? Entonces, una persona que cicla en ellos dos desde que debuta en su enfermedad, que generalmente es en la adolescencia o en el adulto joven, pues se mantiene ciclando en ellos a menos que demos tratamiento y lo estabilicemos. Bueno, ya lo mencionó, pero cuando ha venido un paciente o cuando ha tratado este trastorno, ¿cómo es que usted distingue si únicamente un episodio maníaco de uno hipomaníaco en la práctica clínica? Bueno, no es nada sencillo establecer un diagnóstico de trastorno afectivo bipolar, porque la mayoría de los pacientes tienen un debut con cuadros depresivos. El paciente con trastorno afectivo bipolar tarda mucho en mostrar episodios de manía. Los expertos en trastorno afectivo bipolar, coloquialmente digamos los bipolarólogos, existe una subespecialidad en la psiquiatría que se llama alta especialidad en trastorno afectivo bipolar. Los especialistas en ello nos dicen que se tardan más o menos de 8 a 10 años en hacer un buen diagnóstico. Y no quiere decir que no tengan la capacidad de hacerlo, quiere decir que tienen que esperarse la mayoría de las veces a que el paciente pueda mostrar las dos caras de la moneda. Un paciente puede estar teniendo una serie de expresiones unipolares, es decir, solo mostrando episodios depresivos que se vuelven recurrentes y se recupera casi siempre hacia la eutimia, hasta que un buen día, 2, 3, 5, 7 años después, exhibe un brote maníaco. Cuando muestra un cuadro de manía, entonces es cuando empezamos a pensar en la posibilidad de que ese paciente tenga un trastorno afectivo bipolar. Si es un paciente, por ejemplo, con un trastorno afectivo bipolar que llamamos tipo 2, donde la ciclicidad es de la hipomanía a la depresión leve, a lo mejor el espectro de síntomas no es tan severo y hace que la persona pase casi desapercibida o haga poco por atenderse. Y esa persona un buen día más bien viene con un cuadro de hipomanía o incluso se vira hasta la manía. Y por eso ese paciente es el que tal vez por primera vez se atendería con un episodio maníaco. Existe también la manía unipolar, entonces también podríamos tener personas que solo tengan cuadros de manía. Entonces necesitaríamos conocer a un paciente a través de mucho tiempo para poder haber tenido oportunidad de ver los dos tipos de expresión sintomática y categóricamente decir, este paciente tiene un trastorno afectivo bipolar y luego ponerle una pena. Bueno, ¿qué señales tempranas suelen indicar que un paciente está por entrar en un episodio maníaco o depresivo? Los cuadros se precipitan relativamente rápido y lo hacen en la intimidad de la persona. Cuando la persona ya viene sintomática y muchas veces poco puede expresar el paciente el desarrollo de los síntomas. La mayoría de las veces, si el paciente está en estados maniatiformes, es su familia la que viene y nos lo comenta, la que viene y nos dice, pues mi esposo, mi papá, mi hermano, mi tío, etcétera, pues anda muy alegre, muy dicharachero, muy acelerado, muy coquetón, muy inquieto, pero no es funcional. Pues sí, yo sé que lo vemos 5 o 10 minutos y hasta nos cae bien, parece carismático y bromista y jijiji, pero cuando la familia les hace saber que pueden ser las 3 de la mañana y él sigue parlanchín y bromista y pues la gente quiere dormirse y él quiere seguir jugando y haciendo bromas y diciendo chistes y platicando o trabajando, entonces obviamente a la familia ya le resulta muy atípico y es cuando vienen a traerlo, pero la mayoría de las veces el paciente, sobre todo en hipomanía, se siente muy cómodo. Cuando una persona se siente cómoda no hace por atenderse porque no considera que tenga un problema. El paciente que viene a atenderse es el paciente en estados unipolares depresivos y es hasta que muestra un día un patrón maníaco que podemos sospechar que tenga trastorno afectivo bipolar. Sí, gracias. Desde su perspectiva clínica, ¿qué factores psicosociales pueden precipitar recaídas o descompensaciones?
Bueno, el trastorno afectivo bipolar es un padecimiento muy bioquímico. Más que precipitar las descompensaciones, puede exacerbarlas. Si el paciente ya está teniendo un desajuste bioquímico y además tiene una condición psicosocial desfavorable, inestable, con estrés, compleja, con tomas de decisiones, entonces le va a ser más difícil funcionar y por ende va a ser más probable que busque ayuda, atención o ajustes en su tratamiento. Pero más que un detonante, porque es una patología muy bioquímica, muy estructural, sí la severidad sintomática va a depender de sus circunstancias psicosociales, familiares o laborales, etc. ¿Qué importancia tiene la psicoeducación para el paciente y su familia en la evolución del trastorno? Muchísima, porque aunque se hable mucho de ello, casi siempre la percepción de un trastorno afectivo bipolar es muy errónea. El primer error que se comete en la concepción popular de un trastorno afectivo bipolar es como si los cambios fueran muy rápidos. Cuando tenemos una persona inestable, con cambios muy rápidos en un periodo de tiempo, la mayoría de las personas piensan que eso es el trastorno afectivo bipolar. No estamos acostumbrados a ver con una perspectiva de tiempo un poco más amplia. El trastorno afectivo bipolar, estamos hablando de que una persona pasa en uno de los polos semanas. Entonces, no es que hoy lo veamos maníaco y mañana que venga lo veamos depresivo. Ese paciente va a seguir maníaco por días y probablemente deprimido por semanas o meses. Y luego a lo mejor otra vez viramanía, donde dura menos que los estados depresivos, pero son significativos, ¿no? Entonces no va a cambiar en cuestión de horas o días. Por lo tanto, el primer error es pensar que alguien que es inestable en un periodo corto de tiempo, de minutos, horas, tiene trastorno bipolar. Podría ser a lo mejor algo como un ciclado rápido o algo así, pero aún así son periodos más amplios. ¿Qué comorbilidades observa con frecuencia en sus pacientes con trastorno bipolar y cómo afecta el abordaje terapéutico? Bueno, el trastorno afectivo bipolar comparte genes con otros padecimientos. Con el que más genes comparte son con los padecimientos psicóticos tipo esquizofrenia. De hecho, si usáramos un par de burbujas para ilustrar los genes que tienen, podemos cruzar esas burbujas en un porcentaje y comparten algunos genes. Entonces hay expresiones intermedias de un padecimiento psicótico como la esquizofrenia, muy clásico, y un padecimiento como un trastorno afectivo bipolar, muy clásico, y en la parte donde se entrelazan podemos tener una expresión que es combinación de ambos, que se llaman trastornos esquizoafectivos. Entonces, las personas con trastorno esquizoafectivo tienen parte de la expresión sintomática de la esquizofrenia con menos deterioro y tienen parte de la expresión de los síntomas del trastorno afectivo bipolar, pero con un componente psicótico ocasional, y eso hace que su sintomatología pueda ser más severa y que tengan cuadros psicóticos. Un trastorno afectivo bipolar puro solo es una expresión de síntomas emocionales. Un trastorno esquizoafectivo tiene brotes psicóticos. Entonces, digamos que esa es la comorbilidad más habitual, es un porcentaje bajito, pues es alrededor de un 15%, pero a veces reconocerlo cuesta mucho trabajo, porque estas personas que van a buscar atención y van a los servicios de urgencias y todo, muchas veces pues, rápidamente o les ponen etiqueta de esquizofrenia o les ponen etiqueta de trastorno afectivo bipolar, y si lo hacen así solamente, entonces el tratamiento va a ser no tan eficiente, porque van a estar dejando de lado otros síntomas sin atender. Entonces lo adecuado sería hacer un buen tratamiento y un diagnóstico mucho más preciso. Bueno, continuando, ¿qué pasos o criterios se utilizan para realizar un diagnóstico en personas con trastorno bipolar que llegan a consulta por primera vez? La primera herramienta que utilizamos es la entrevista, obviamente la experiencia. Entre más años se tienen y más experiencia viendo pacientes
con este tipo de psicopatología, pues es más fácil sospechar de su presencia y ampliar la historia clínica es altamente significativo con personas que lo conozcan. Si un paciente con trastorno afectivo bipolar viene solo y viene en un estado hipomaníaco, va a ser muy difícil que podamos profundizar y hacer grandes precisiones en su tratamiento. Si ese paciente con expresiones sintomáticas de manía o depresión viene con un familiar, nos permite, y si ese familiar lo conoce y es cooperador, nos permite hacer una buena construcción de una historia, de una línea de tiempo y sospechar de la posibilidad de que haya manifestaciones de trastorno afectivo bipolar. Una vez teniendo toda esta información, ahora sí la sometemos a los criterios diagnósticos de cualquiera de los manuales de diagnóstico y obtenemos la posibilidad de un trastorno afectivo bipolar. ¿Cuáles son las causas que originan o que detonan el trastorno bipolar? Son cambios en la estructura de los sistemas de neurotransmisión. Hay combinaciones muy importantes de los sistemas ya conocidos de neurotransmisión y de regulación de las emociones. Tenemos cientos, tal vez miles de proteínas dentro del cerebro que tienen diferentes tareas. La gran mayoría todavía están indefinidos. A lo mejor se dice que tenemos del orden de unos 100 o 150 sistemas ya reconocidos con tareas específicas. Reconocemos muy bien 4 sistemas muy precisos que trabajan en la regulación de emociones. Y combinaciones de estos sistemas, de desajustes en estos sistemas, son los responsables de los padecimientos afectivos y combinaciones muy específicas del trastorno afectivo bipolar. Entonces, por eso digo que es una psicopatología muy bioquímica y muy estructural, porque tiene que ver o con los sistemas de neurotransmisión o con todas las proteínas que tienen que ver con la construcción correcta de esta mecánica de regulación. Y ya por último, ¿cuáles son los tratamientos y cuáles son los principales desafíos de estos tratamientos que se ofrecen al paciente para tener una vida funcional? Y pues cómo es que usted trabaja estos desafíos de que no quieren tomar el tratamiento o así con los pacientes. Bueno, el tratamiento esencial en el trastorno afectivo bipolar no es necesariamente el manejo sintomático. Hay medicamentos antimaníacos y hay medicamentos antidepresivos. Los antimaníacos son para utilizarse precisamente cuando el paciente está francamente en un estado magnetiforme y los antidepresivos obviamente son los antidepresivos muy tradicionales. Cuando el paciente está en un estadio depresivo, evidentemente los utilizaremos. Pero la verdadera base del trastorno afectivo bipolar es el grupo de medicamentos que se llaman estabilizadores de emociones. Y los estabilizadores de emociones, la principal base de ella la tienen los antipilépticos. No quiere decir que esto sea un padecimiento epiléptico. Los antipilépticos o los anticonvulsivos o los anticomiciales son medicamentos que también confieren una posibilidad de estabilizar las células del sistema nervioso en este tipo de características de mejoría, y entonces siempre se instalará un antiepiléptico como la base y se manejará muy sintomáticamente lo predominante. Es decir, pongo un antimaníaco y es muy fácil que el paciente salga de la manía, pero se vaya hasta un estado depresivo si no pongo un sistema de estabilización. O si el paciente llega en depresión y sé que es un paciente con trastorno afectivo bipolar y le doy un antidepresivo, sale del estado depresivo, pero fácilmente, si no tengo un estabilizador, se va a la manía. Entonces tengo que manejar con mucho cuidado. Imagínense un sube y baja donde típicamente un sube y baja pues tiene un centro donde depende de lo que coloque en cada lado va a estarse moviendo. Ese centro pues es algo muy agudo que da la facilidad de que se mueva este sube y baja.
y yo estoy jugando entre antimaníacos y antidepresivos, y si pongo un poquito de este me voy para acá, y si pongo un poquito de este me voy para acá. Cuando digo que voy a poner un sistema de estabilización, imagínense que lo que hay al centro del sube y baja, en lugar de ser imaginado como un triángulo, pongo un cuadro. Y entonces esa base que está recargada en el centro no tiene tan fácil posibilidad de moverse. Entonces, aunque maneje sintomáticamente esto, lo más importante es lo que pongo en el centro. Entonces, los antiepilépticos son la parte más importante del tratamiento, aunque si hay grandes síntomas de severidad hacia uno o hacia otro, los maneje por breve tiempo con mucho cuidado, y en cuanto el paciente empiece a aumentar, prácticamente los retiramos y ya solo dejamos el estabilizador. Podemos imaginarnos, como les decía, que en su evolución natural es el trastorno afectivo bipolar. Podemos imaginarnos que viene un paciente que tiene síntomas depresivos y solo nos describe síntomas depresivos y vemos síntomas depresivos. Y le damos un antidepresivo y resulta que a la siguiente cita, que idealmente pues tendría que ser a las 3 semanas, pero lo vemos a los 3 meses, y a los 3 meses que lo vemos el paciente está francamente maníaco, ¿no? Y entonces no sabíamos que era un paciente con trastorno afectivo bipolar porque nunca se había puesto maníaco. Y entonces su familia viene y nos dice, no, pues sí está mejor de la depresión, pues está muy mejor, está excelentemente mejor, está hasta demasiado alegre y es más, ya nos incomoda lo alegre que está. Entonces, obviamente, la familia no sabe que eso es un estado de manía y que nosotros precipitamos sin saberlo un estado de manía dando un antidepresivo. Evidentemente, vamos quitando rápido ese antidepresivo, ponemos un estabilizador y empezamos a manejar un antimaníaco por un tiempo muy breve, y ese paciente tenemos que verlo muy rápido. Para poder vigilar a un paciente como ese, lo más correcto y lo más apropiado sería pues, un sistema de hospitalización. Pero si desaparecen los psiquiátricos, pues no hay dónde verlo, ¿no? Entonces, pero bueno, más o menos es así. Es una psicopatología donde cuando ya las dos expresiones sintomáticas estamos como en un sube y baja, jugando a que no se nos incline hacia ningún lado de la balanza, y el secreto será poner el sistema de estabilización con antiepilépticos. Muchas gracias. Y todo me voy para acá. Cuando digo